Si vas a llorar, llora sola en la calle. Esa fue la última frase que mi esposo, don Ricardo Montiel, me dijo antes de cerrar la puerta del coche y dejarme bajo la lluvia. El sonido del portazo retumbó dentro de mí como un disparo que no mata el cuerpo, pero sí el alma. Sentí que 30 años de matrimonio se desmoronaban en un segundo, convertidos en un eco frío y cruel que se perdió entre los truenos de Guadalajara. Mientras las gotas caían sobre mi rostro, me di cuenta de que ya no sabía si estaba llorando o simplemente tratando de limpiar el peso de mi vergüenza. 30 años cuidando una casa que nunca fue mía, amando a un hombre que nunca me vio. El cielo lloraba conmigo, pero incluso la lluvia parecía más libre que yo. A veces, el destino se disfraza de tormenta para limpiar lo que no somos capaces de soltar. Y si tú también has sentido que el mundo se te cae encima por culpa de alguien que decía amarte, quédate conmigo. Esta historia puede ser también la tuya. Soy doña Elena Ramírez, tengo 58 años y mi vida cambió aquella noche. Caminaba sin rumbo, empapada, en una ciudad que ya no reconocía, hasta que una voz suave, casi melodiosa, rompió el silencio. La noche no es lugar para quedarse sola, hija. Una mujer ciega con cabello blanco y abrigo beige se acercó, apoyada en su bastón. No lo sabía entonces, pero ese encuentro marcaría el inicio de mi verdadera libertad. Nunca imaginé que una noche tan común se convertiría en el punto final de mi vida anterior. Todo comenzó con algo tan simple como una botella de vino. Don Ricardo Montiel, mi esposo desde hacía 30 años, había invitado a unos socios de su empresa a cenar en casa. Me pidió que comprara el vino tinto que tanto le gustaba, uno que solo vendían en una tienda del centro. Pero esa mañana había llovido y el tráfico era un caos. Pensé que podría usar una botella distinta, igual de buena. Fue mi error. Cuando él llegó del trabajo y vio la mesa servida, los platos listos y el mantel de lino planchado, lo único que preguntó fue dónde estaba el vino. Intenté explicarle, pero su cara se transformó en un gesto que ya conocía demasiado bien. Esa mezcla de decepción, desprecio y cansancio que había aprendido a temer. 30 años juntos y todavía no entiendes nada, dijo mientras se servía agua con un golpe seco. Ni siquiera puedes hacer algo tan simple. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Su tono era frío, su mirada, cortante. Yo respiré hondo, intentando no llorar. Había aprendido que las lágrimas solo lo irritaban más. Después de la cena, subió al coche. Yo me apresuré a seguirlo, con la esperanza de calmarlo. Llovía fuerte. Las gotas golpeaban el parabrisas con furia. Intenté hablarle, pero me interrumpió golpeando el volante. «¿Por qué siempre tienes que arruinarlo todo, Elena?», gritó. «Eres una carga». Sus palabras fueron como cuchillos. Cada sílaba se clavaba en mi pecho. Lo miré, intentando reconocer al hombre que un día me prometió amor y protección. Ya no quedaba nada de aquel joven que me recitaba poemas en los jardines de Chapultepec. Solo un extraño con el rostro endurecido por la soberbia. No dije nada. Afuera, el agua caía como si el cielo quisiera borrar mi existencia. Dentro del coche, el aire era pesado, irrespirable. Cuando por fin detuvo el auto en una calle oscura, su voz se volvió aún más fría. «Si vas a llorar, llora sola en la calle». Creí que no hablaba en serio. Pero abrió la puerta del pasajero y me miró con ese gesto que tantas veces me había hecho callar. Un gesto que no dejaba espacio para el orgullo. «Bájate». Me quedé inmóvil unos segundos. Pensé que se arrepentiría, que bajaría el tono, que recordaría todo lo que habíamos vivido. Pero no. Su mirada era de piedra, así que obedecí. Salí del coche, temblando, y él arrancó sin mirar atrás. El ruido del motor alejándose se mezcló con el sonido de la lluvia y con mi respiración entrecortada. En ese momento comprendí que estaba sola, completamente sola. No tenía teléfono. Lo había dejado en casa cargando. No tenía dinero. Ricardo controlaba nuestras cuentas y me daba una cantidad fija cada semana. No tenía a quién llamar. Había cortado la relación con mi hermano y mis pocas amigas hacía años, convencida por él de que solo querían meterme ideas tontas. La lluvia empapaba mi ropa. Sentía el frío calar hasta los huesos. Caminé sin rumbo por una calle desconocida, buscando un techo, una luz, algo que me hiciera sentir que el mundo seguía existiendo. Pensé en regresar a casa, pero recordé que él tenía las llaves del portón principal.
Me imaginé golpeando la puerta mientras él me miraba desde la ventana, disfrutando mi humillación, y seguí caminando. Cada paso era una mezcla de dolor y de rabia. Rabia por él, por mí, por haber permitido tanto. Recordé todas las veces que callé para evitar una discusión, todas las veces que acepté su versión de las cosas, convencida de que ser una buena esposa significaba ceder. Caminé hasta que mis piernas ya no pudieron más. Me senté en la acera frente a una parada de autobús vacía. Las luces de los coches pasaban rápido, reflejándose en los charcos. Me vi a mí misma en uno de ellos, el rostro descompuesto, el maquillaje corrido, el cabello pegado a la cara. Apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Fue entonces cuando escuché el sonido de un bastón golpeando el suelo. Tap, tap, tap. Al principio creí que era el viento o la lluvia, pero una voz dulce interrumpió el silencio. La noche no es lugar para quedarse sola, hija. Levanté la vista y vi a una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño y un abrigo beige que parecía ajeno a la tormenta. Sus ojos estaban nublados, pero su rostro irradiaba una serenidad que me desconcertó. «Estoy bien», respondí, con la voz temblorosa, sin saber qué otra cosa decir. «Tu voz dice lo contrario», contestó ella con una sonrisa leve. «Es la voz de alguien que acaba de ser abandonada». Esa palabra me atravesó. Abandonada. No tuve fuerzas para negar lo evidente. «¿Cómo lo sabe?», pregunté. «Cuando se pierde la vista, los oídos aprenden a escuchar el alma». Sus palabras me desarmaron. Ella dio un paso más cerca, extendiendo su mano. «Soy doña Isabel Montes de Alba. Y tú, querida, no deberías estar aquí. Ven conmigo». No supe por qué, pero confié. Quizás porque no tenía otra opción. Quizás porque había algo en su tono que me recordaba lo que era sentirse protegida. Un coche negro se detuvo junto a la acera, y un hombre joven bajó con un paraguas. «Doña Isabel, por favor, la estaba buscando», dijo el chofer. «Todo está bien», Julián, respondió ella. «Esta es mi nieta, Elena. Vamos a casa». El chofer me miró confundido, pero no dijo nada. Isabel me tomó de la mano con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Subí al coche sin entender lo que estaba pasando. Al mirar por la ventana, vi el auto de Ricardo estacionado unos metros más atrás. Me observaba, empapado, con una expresión que no supe descifrar. Tal vez era culpa, tal vez sorpresa. Isabel pareció sentir su presencia. Sin volver el rostro hacia él, dijo en voz alta: «Vamos a casa, querida. Nadie merece esperar bajo la lluvia por alguien que no sabe valorar». El coche arrancó y lo dejé atrás, de pie, bajo el aguacero. Por primera vez en años, sentí algo parecido a alivio. Mientras el auto avanzaba por las calles húmedas de Guadalajara, respiré hondo. El olor a lavanda del abrigo de Isabel llenó el espacio. Miré sus manos apoyadas en el bastón, firmes y elegantes. «¿Por qué me ayuda?», pregunté, en voz baja. «Porque alguien me ayudó a mí cuando más lo necesitaba», contestó ella. «Y porque sé reconocer a una mujer que está a punto de romperse». Sus palabras resonaron dentro de mí con una mezcla de consuelo y miedo. No entendía nada, pero algo me decía que aquella mujer ciega no había aparecido por casualidad. El coche se detuvo frente a una enorme hacienda rodeada de cipreses. Las luces cálidas iluminaban la entrada. Cuando Julián abrió la puerta, Isabel me tomó del brazo. «Bienvenida», Elena dijo. «Bienvenida a tu reencuentro contigo misma». Entré sin mirar atrás. No sabía si algún día volvería a ver a Ricardo, pero en el fondo, algo en mí ya lo había decidido. No había regreso posible. Lo que no sabía era que aquella puerta no solo me separaba de mi pasado, sino que también me llevaba a un lugar donde descubriría la verdad más incómoda de todas, que a veces hay que perderlo todo para volver a ver. El coche se detuvo frente a la hacienda y el sonido de la lluvia comenzó a desvanecerse cuando cruzamos el portón de hierro forjado. Las luces cálidas de la entrada contrastaban con la oscuridad del camino. Julián, el chofer, bajó para abrir la puerta y me ofreció su mano, pero la de doña Isabel llegó antes. Sus dedos delgados, firmes, se aferraron a los míos como si temiera que me desvaneciera en la tormenta. Entramos en una casa que parecía detenida en el tiempo. El suelo de madera crujía suavemente bajo los pies. El aire olía a cera y lavanda,
En el vestíbulo había retratos antiguos, mujeres con vestidos de encaje y mirada orgullosa. Una chimenea encendida iluminaba la sala principal, llenando de sombras danzantes las paredes. «Siéntate», querida, dijo Isabel con una autoridad tranquila. «Julián, tráenos té de canela y ropa seca para la señora Ramírez». Obedecí sin pensar. Me senté frente al fuego, sintiendo cómo el calor me devolvía la sensibilidad. Mis manos aún temblaban. Cuando ella se acomodó en un sillón de cuero, la bengala descansando junto a su pierna, se volvió hacia mí con una expresión serena. «¿Hace cuánto vives así?», preguntó. «¿Así cómo?», intenté disimular, pero mi voz me traicionó. Como una sombra. No supe qué responder. Nadie nunca me había hablado con tanta claridad. «No lo sé», murmuré al fin. «Tal vez desde hace años. Tal vez desde siempre». Ella asintió despacio. A veces no notamos cuándo dejamos de vivir y empezamos solo a obedecer. El té llegó en una bandeja de plata. Julián sirvió las tazas y desapareció con la discreción de quien lleva muchos años sirviendo sin ser visto. Isabel tomó un sorbo y luego me pidió que bebiera. El aroma dulce y cálido me envolvió. «Cuéntame», Elena dijo suavemente. «¿Qué fue lo que te trajo aquí esta noche?». Y por primera vez en 30 años hablé sin miedo. Le conté todo. Cómo Ricardo me había aislado de mi familia, cómo me hacía sentir culpable por cada error mínimo, cómo me enseñó a pedir permiso hasta para existir. Las palabras salieron de mí como una catarata contenida por décadas. «Yo creía que el amor era eso», le dije. «Aceptar, aguantar, callar». Isabel se mantuvo en silencio hasta que terminé. Luego se inclinó un poco hacia mí. «No, querida, eso no es amor, eso es esclavitud disfrazada de cuidado». Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. No era un reproche, era una verdad. Y las verdades, cuando se pronuncian en voz alta, duelen más que los golpes. El fuego chispeó en la chimenea. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de esa casa todo era quietud. «¿Sabes por qué te ayudé?», preguntó Isabel. Negué con la cabeza. «Porque alguien me ayudó a mí cuando yo era tú». La miré sorprendida. Sus ojos nublados se alzaron hacia un punto invisible en el techo. «Tenía un esposo que decía amarme. Me empujó durante una discusión y perdí la vista. Los médicos dijeron que fue un accidente, pero en realidad fue mi despertar. El día que perdí mis ojos, recuperé mi voz. Guardé silencio, incapaz de responder. Había dolor en su historia, pero también una fortaleza que me conmovió profundamente. «No quiero asustarte», continuó, «pero el daño emocional deja cicatrices más profundas que las físicas. Lo que viviste no fue una pelea de pareja, fue abuso, Elena». La palabra me erizó la piel. Abuso. Nunca me la había permitido pensar. «¿Y cómo se sale de algo así?», pregunté con un hilo de voz. Isabel sonrió con dulzura. «Primero aceptando que estuviste prisionera, luego recordando quién eras antes de él». Tomó su bastón y se levantó con una elegancia casi solemne. «Ven». Me guió hasta un espejo enorme colgado en el pasillo. El cristal reflejaba la luz del fuego y mi rostro agotado. «Mírate», dijo. Obedecí. Vi a una mujer con los ojos hinchados, el cabello desordenado y la piel pálida, una desconocida. «¿Qué ves?», preguntó. «A alguien rota». No respondió ella con firmeza. «A alguien que sobrevivió». Su voz me hizo temblar. Me miré otra vez y por un instante creí reconocer en mis ojos algo que había olvidado. Una chispa, diminuta, pero viva. Isabel sonrió. «Ahí estás». Nos quedamos en silencio. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia contra los ventanales. Entonces ella me tomó del brazo y me llevó de vuelta a la sala. «Esta casa es vieja», dijo. «Está llena de historias, pero lo que más me gusta es que aquí nadie tiene que fingir. Puedes quedarte el tiempo que necesites». No supe qué responder. Era demasiado. Demasiada generosidad, demasiada ternura. Me limité a asentir. «Gracias», susurré. «No me des las gracias. Solo prométeme algo», pidió. «Que no volverás a pedir perdón por existir». Las lágrimas me nublaron la vista. Asentí una vez más. La noche avanzó lentamente. Me dio un cuarto en el ala oeste de la hacienda. La cama tenía sábanas de lino y el aire olía a jazmín. Antes de dormir, miré por la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero ya no me parecía enemiga.
Era como si lavara los restos de la vida que había dejado atrás. Cerré los ojos y escuché mi propia respiración. Por primera vez en años, no sentí miedo al silencio. Cuando desperté, el sol entraba tímido por las cortinas. Por un momento no recordé dónde estaba, pero entonces vi la bengala de Isabel recargada junto a la puerta, y todo volvió a mí. Bajé las escaleras guiada por el aroma del café recién hecho. En la mesa del comedor, Isabel estaba sentada, vestida con un traje color marfil y un pañuelo azul al cuello. «Buenos días», Elena dijo antes de que pudiera saludarla. «¿Dormiste bien?» «Sí, mejor de lo que recuerdo», respondí. Lo imaginé. A veces solo necesitamos un lugar donde no nos griten. Tomamos café juntas. Hablamos poco, pero el silencio era diferente. No era opresivo, era amable. «Cuéntame», dijo de pronto. «Antes de Ricardo, ¿quién eras?» La pregunta me sorprendió. Tardé en contestar. Era maestra de literatura. Enseñaba a adolescentes. Amaba leer con ellos, descubrir juntos el significado oculto de los poemas. «¿Y por qué dejaste de hacerlo?» Bajé la mirada. Él decía que no valía la pena, que mi lugar estaba en casa. Isabel suspiró. «Así empiezan todos. Convencen a una mujer de que su lugar es más pequeño de lo que realmente es». Sentí un nudo en la garganta. Elena continuó. «No permitas que el miedo te impida volver a ser tú. Las cicatrices son solo pruebas de que sobreviviste». Sus palabras me conmovieron tanto que tuve que apartar la mirada para no llorar. Fue entonces cuando ella me tomó de la mano y dijo algo que nunca olvidaría. «El destino te trajo aquí por una razón. Y cuando el destino toca la puerta, uno debe tener el valor de abrir». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac de un reloj lejano. No sabía si lo que me esperaba sería mejor o peor, pero algo dentro de mí despertaba. Esa misma tarde, mientras el sol se filtraba entre las ventanas, Isabel tocó suavemente mi brazo. «Esta noche te contaré una historia», me dijo. La historia de cómo aprendí a ver sin los ojos. Me quedé inmóvil, observando su perfil recortado por la luz dorada. Su ceguera no le quitaba fuerza, se la multiplicaba. Había algo en esa mujer que me daba miedo y esperanza a la vez. Y sin saberlo aún, entendí que mi vida acababa de dividirse en dos, antes y después de Isabel Montes de Alba. ¿Tú crees que alguien puede cambiar después de tantos años de dolor? Si piensas que sí, comenta tu edad o desde dónde nos estás viendo. Y si alguna vez has sentido lo mismo que Elena, dale like y suscríbete para seguir viendo más historias familiares, para reflexionar que llegan al corazón. Esa mañana el sol brillaba con una dulzura que hacía mucho no sentía. Los rayos se filtraban por las cortinas de lino del cuarto y el olor a café recién hecho llegaba desde la planta baja. Me vestí con una blusa sencilla y una falda que Isabel había mandado traer para mí. Al verme en el espejo, tuve que mirarme 2 veces. No era la misma mujer que había llegado empapada y temblando la noche anterior. Algo en mis ojos había cambiado. Tal vez una chispa diminuta, como una vela encendida en la oscuridad. Cuando bajé al comedor, Isabel ya estaba allí, impecable, con su cabello blanco recogido y un vestido color lavanda. Julián servía el desayuno con esa serenidad silenciosa que parecía parte del aire de la casa. «Buenos días», Elena dijo Isabel antes de que yo abriera la boca. «¿Dormiste mejor, verdad?» Asentí. «Sí, muchísimo mejor. Me alegra. Hoy te enseñaré algo. No a leer ni a escribir, sino a ver». La miré confundida. «¿Ver?» «Sí», respondió ella, con una sonrisa enigmática. «Ver sin los ojos». Después del desayuno me llevó al jardín. El sol aún era tibio, y el aire olía a tierra mojada y a flores recién abiertas. Unas bugambilias rosadas trepaban por las paredes de piedra, y un canto de pájaros llenaba el ambiente. Isabel extendió su bastón hacia mí. «Toma mi brazo». «¿A dónde vamos?», pregunté. «A donde no necesitarás mirar». Sacó de su bolsillo un pañuelo de seda azul. «Quiero que te pongas esto en los ojos». Me quedé helada. «¿Para qué?» «Confía», dijo con calma. «A veces hay que cerrar los ojos para empezar a ver lo esencial». Con cierto miedo, obedecí. La oscuridad fue inmediata. Sentí un ligero mareo, como si el mundo se desvaneciera a mi alrededor. Isabel tomó mi mano. «Escucha», susurró. El sonido del viento me envolvió. Pude distinguir el murmullo de la fuente
El roce de las hojas, los pasos de Julián a lo lejos, el canto de un gallo, todo parecía amplificarse. ¿Qué sientes?, preguntó Isabel. Miedo, respondí sin pensar. Bien. El miedo también es una forma de ver. Ahora camina conmigo. Avanzamos despacio por el sendero de piedra. Al principio me tropecé, pero ella me sostuvo con firmeza. Siente el suelo, me dijo. Nota cómo cambia bajo tus pies. Hierba, piedra, madera. Cada textura te dice algo. Me concentré. Y poco a poco, la oscuridad dejó de ser enemiga. Empecé a distinguir el calor del sol sobre mi piel, el perfume de las rosas, el sonido del agua cayendo en la fuente. Así aprendí yo, dijo Isabel con voz suave. Cuando perdí la vista, pensé que mi vida había terminado. Pero descubrí que el mundo no se acaba cuando dejas de ver. Solo cambia de forma. Nos detuvimos. Sentí una brisa fresca sobre el rostro. ¿Dónde estamos?, pregunté. Frente a la fuente. Y frente a ti misma, respondió ella. Me quitó el pañuelo con cuidado. La luz me cegó por un instante. Todo se veía distinto, más brillante, más real. Las flores parecían respirar. El agua de la fuente brillaba como cristal líquido. ¿Notas la diferencia?, dijo Isabel. Asentí con un nudo en la garganta. Ahora sabes lo que quise decir cuando te hablé de ver sin los ojos. Ver no es solo mirar, es sentir. Es entender lo que antes ignorabas por costumbre. Nos sentamos en un banco de piedra junto a la fuente. Isabel parecía cansada, pero su rostro reflejaba una paz serena. ¿Sabes?, me dijo. Cada vez que ayudo a una mujer como tú, me siento menos ciega. La miré con admiración. No sé cómo agradecerle. Ella sonrió. No lo hagas todavía. Tu camino apenas comienza. Guardamos silencio unos segundos. Luego, con voz pausada, añadió. Cuéntame, Elena. ¿Qué querías ser antes de casarte? La pregunta me tomó por sorpresa. Maestra, respondí al fin. Enseñaba literatura en una escuela. ¿Y por qué dejaste de hacerlo? Bajé la mirada. Ricardo decía que era una pérdida de tiempo, que lo que ganaba no alcanzaba ni para pagar el gas. Decía que yo debía dedicarme a él. «¿Y tú le creíste?», afirmó Isabel con tristeza. Asentí. El amor que te quita la voz no es amor, Elena. Es un contrato con la sombra. Me quedé callada. Su frase me atravesó. Tal vez algún día vuelvas a enseñar, dijo entonces. No solo a tus alumnos, sino a ti misma. Sus palabras me parecieron imposibles, pero una pequeña parte de mí empezó a creerlo. Regresamos al interior de la hacienda. El olor a pan recién horneado llenaba el pasillo. Julián nos esperaba con una bandeja de frutas. Isabel se sentó en su sillón favorito, junto a la ventana. Elena dijo después de un rato, «Quiero que recuerdes algo importante. Los hombres como Ricardo creen que las mujeres nacimos para cuidarlos, pero la verdad es que ellos nos temen. Temen que un día abramos los ojos y descubramos que no los necesitamos». La miré en silencio. Había una mezcla de tristeza y furia en su voz. «¿Y si ya es demasiado tarde?», pregunté. «Nunca es tarde», respondió con firmeza. «Lo único que se termina es lo que dejamos morir». Pasamos la tarde conversando. Me contó sobre su juventud, sobre los viajes que hizo antes de casarse con Arturo Montes. Me habló del miedo que sintió al perder la vista y de cómo ese miedo se transformó en su fuerza. Yo también tuve miedo, me confesó. Pero aprendí que el miedo se combate caminando con él, no huyendo. Mientras hablaba, pensé en Ricardo, en sus gritos, en su silencio, en su forma de mirar. Y, por primera vez, no sentí culpa. Sentí compasión, no por él, sino por la mujer que fui al soportarlo tanto tiempo. El atardecer tiñó las paredes de tonos dorados. Isabel apoyó una mano sobre la mía. «Elena, el primer paso ya lo diste. Saliste de la oscuridad de su control. Ahora tienes que atreverte a mirar tu propio reflejo sin miedo». Sus palabras me acompañaron toda la noche. Cuando me acosté, el sonido del viento colándose por las ventanas me arrulló. Cerré los ojos y recordé la caminata con los ojos vendados. Había aprendido algo que nunca olvidaría, que no se necesita ver el camino para avanzar, solo sentir que se está viva. Antes de dormir, una idea cruzó mi mente. ¿Y si buscaba a mi hermano Luis? ¿Seguiría en Guadalajara? ¿Me perdonaría después de tantos años sin hablarle? La duda me mantuvo despierta un largo rato.
Sentía que algo dentro de mí me empujaba hacia él, como si el pasado quisiera reclamar su espacio. Miré hacia la puerta. Desde el pasillo llegaba el suave golpeteo del bastón de Isabel. Supe que también estaba despierta. Tal vez pensaba lo mismo que yo, que para sanar no basta con huir del dolor. Hay que regresar a donde comenzó. Y así, con ese pensamiento, la noche se volvió más clara. No lo sabía entonces, pero al amanecer siguiente, una visita inesperada tocaría la puerta de la hacienda, trayendo conmigo la sombra de un pasado que creía enterrado. ¿Tú crees que es posible volver a ver la vida después de haber vivido en la oscuridad por años? Si alguna vez pasaste por algo parecido, cuéntame desde dónde nos ves y qué edad tienes. Y si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete para seguir viendo más historias familiares para reflexionar que te harán sentir y pensar. Aquella mañana el aire tenía un aroma distinto, una mezcla de pan recién hecho y flores mojadas. Me encontraba en la biblioteca de doña Isabel, revisando un libro de poemas que ella me había prestado la noche anterior. Cada palabra me recordaba algo que había olvidado sentir. Libertad, ternura, identidad. Palabras que en mi vida con Ricardo habían perdido significado. Estaba tan concentrada que no escuché el timbre. Julián entró con paso apresurado y una expresión que no supe leer. Doña Elena dijo, con voz baja, «Hay un hombre en la puerta. Dice que es su hermano». Me quedé inmóvil. Mi corazón dio un salto doloroso. Hacía más de 10 años que no escuchaba hablar de Luis. Ricardo siempre decía que mi hermano era una mala influencia, que solo quería aprovecharse de mí. Poco a poco fui creyéndolo. ¿Mi hermano?, pregunté con un hilo de voz. ¿Estás seguro? Sí, señora. Espera afuera. Mis piernas comenzaron a temblar. No sabía si salir o esconderme. ¿Qué le diría después de tantos años de silencio? ¿Cómo explicarle que había permitido que me arrancaran de su vida? Isabel, que estaba sentada en su sillón cerca de la ventana, se volvió hacia mí con una serenidad que me ancló al suelo. Ve, dijo suavemente. Los lazos de sangre son raíces que uno no puede cortar, aunque se intente. Respiré hondo y caminé hasta la puerta principal. Cuando la abrí, lo vi. Luis estaba de pie junto al portón, con el rostro cansado y el cabello entrecano. Su mirada era la misma de siempre, mezcla de preocupación y ternura. Llevaba una chaqueta húmeda por la lluvia y en sus manos sostenía un sombrero viejo. Elena dijo al verme. Pensé que nunca volvería a encontrarte. Las lágrimas se me agolparon sin aviso. Me lancé hacia él y lo abracé con fuerza. Por un momento volví a ser aquella hermana menor que corría a esconderse detrás de su hermano cuando tenía miedo. No sabes cuánto lo siento, dije sollozando. Te fallé, Luis. Te creí capaz de cosas que nunca hiciste. Él me sostuvo con paciencia. No importa, hermana. Lo único que importa es que estás viva. Entramos juntos al vestíbulo. Isabel estaba esperándonos, con una sonrisa tranquila. Bienvenido, señor Ramírez, dijo. Soy Isabel Montes de Alba. Esta es mi casa. Luis la saludó con respeto, sorprendido por su porte y su ceguera. Gracias por cuidar a mi hermana, respondió. No necesita agradecérmelo, contestó Isabel. Ella se está cuidando sola. Yo solo le di un refugio. Nos sentamos en la sala. Julián sirvió café. Luis miraba alrededor con curiosidad. Todo en la casa parecía salido de otro tiempo. Miguel, perdón. Ricardo me llamó hace unos días, dijo al fin, rompiendo el silencio. Me dijo que habías desaparecido, que una mujer rica te había manipulado. Lo dijo con cuidado, pero el nombre de Ricardo cayó como un golpe sobre la mesa. Por supuesto, respondí amargamente. Nunca cambia. Luis bajó la voz. No le creí del todo, pero me preocupé. Por eso vine. ¿Y encontraste la verdad?, dijo Isabel con calma. La verdad siempre aparece, incluso cuando la esconden bajo mentiras. Luis me miró, y por un instante leí en su rostro una mezcla de alivio y tristeza. Te ves diferente, Elena dijo. No como antes, asustada, apagada. Ahora pareces. Tú. Sus palabras me desarmaron. Sentí ganas de llorar otra vez, pero esta vez no de culpa, sino de gratitud. Pasamos horas conversando. Le conté lo que había pasado, cómo Ricardo me había dejado en la calle aquella noche lluviosa y cómo Isabel me había rescatado. Luis apretó los puños, enfurecido. Si yo hubiera estado allí, murmuró.
Ese hombre no te habría tocado un pelo. No te culpes, le dije. Ricardo me encerró en su mundo y yo lo permití. Isabel escuchaba en silencio, como si cada palabra mía le confirmara algo que ya sabía. Es típico, dijo al final. Aíslan, controlan, destruyen los lazos familiares para quedarse con el alma. Luis la miró, impresionado por su voz serena y firme. Usted habla como si lo hubiera vivido. Porque lo viví, respondió ella simplemente. Y sobreviví. Su confesión llenó la sala de una calma extraña. El silencio se volvió profundo, casi sagrado. Después del almuerzo, Luis y yo salimos al jardín. Caminamos entre los rosales, los mismos que Isabel cuidaba con tanto esmero. El aire era fresco, y el cielo comenzaba a despejarse. ¿Te quedarás aquí?, preguntó él. Por ahora sí. Isabel me ha dado un hogar, pero sobre todo me ha dado algo que había perdido. Mi voz. Luis asintió, orgulloso. Me alegra verte así. Cuando eras maestra, recuerdo que hablabas de tus alumnos con pasión. Siempre creí que naciste para enseñar. Sonreí, recordando esos años. Tal vez un día vuelva a hacerlo. Nos quedamos en silencio un momento, disfrutando de la brisa. Luego Luis tomó mi mano. Si necesitas algo, cualquier cosa, prométeme que me buscarás. Lo prometo, respondí, y supe que esta vez no era una promesa vacía. Al regresar a la sala, Isabel nos esperaba con té. Me miró con esa expresión que parecía ver más allá de lo visible. Recuperar un lazo perdido es como curar una herida vieja, dijo. Duele, pero después llega la calma. Asentí. Ella tenía razón. Sentía una paz que no había sentido en años. Luis se despidió al atardecer. Antes de irse, abrazó a Isabel. Gracias por devolverme a mi hermana. No me dé las gracias, señor Ramírez, respondió ella. Agradezca a su hermana por haberse encontrado a sí misma. Cuando su coche desapareció por el camino, regresé a la casa. Isabel estaba junto a la ventana, el rostro iluminado por el último rayo de sol. Fue un día importante, dijo sin volverse. Lo sentí desde que tocó la puerta. Sí, respondí. Siento que algo dentro de mí volvió a su lugar. Ella sonrió, aunque no podía verme. A veces el alma se recompone pieza por pieza. Hoy recuperaste una. Nos quedamos en silencio un rato, hasta que su voz volvió a romper la quietud. Elena, hay algo que debes saber, dijo con tono misterioso. Ricardo no se detendrá. Los hombres como él no soportan perder el control. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cree que intentará buscarme otra vez? No lo creo. Lo sé. Sus palabras me helaron. Me acerqué a ella. ¿Qué puedo hacer? Vivir sin miedo, contestó. Esa es la única forma de desarmar a quien vive de infundirlo. La miré en silencio. No supe qué decir, pero dentro de mí algo se encendió, una mezcla de valentía y advertencia. Esa noche no pude dormir. Caminé por el pasillo iluminado por la luna. La hacienda estaba en calma, pero sentía una inquietud en el pecho. En la mesa del vestíbulo encontré una nota doblada. Era la letra de Isabel. Cuando el pasado toca la puerta, no siempre viene a saludar. Levanté la vista hacia la puerta principal. Afuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas de los cipreses. No sabía si lo que se acercaba era el cierre de mi historia o el principio de otra tormenta. ¿Tú también crees que el pasado siempre encuentra la forma de volver? Si alguna vez recuperaste a alguien que creías perdido, cuéntame desde dónde nos ves. Y si esta historia te hizo sentir algo, dale like y suscríbete para seguir viendo más historias familiares para reflexionar que tocan el alma. Pasaron solo unos días desde la visita de mi hermano Luis, pero el eco de sus palabras seguía resonando en mi mente. Aquella noche, antes de dormir, había leído nuevamente la nota que Isabel dejó sobre la mesa. Cuando el pasado toca la puerta, no siempre viene a saludar. No entendí del todo lo que quiso decir, hasta esa mañana, cuando desperté con la decisión de regresar a mi antigua casa. Necesitaba cerrar un ciclo, o tal vez enfrentarlo. Bajé las escaleras y encontré a Isabel en el comedor, con su taza de té y su serenidad de siempre. El sol se filtraba por las cortinas, iluminando su rostro. Voy a volver, le dije sin rodeos, a la casa. Ella asintió, sin sorpresa. Sabía que lo harías. No se puede sanar sin mirar la herida. No quiero ir sola. No irás, respondió ella. Julián te acompañará.
Su tono no era una orden, era una promesa. Me miró con esa atención que traspasaba cualquier silencio. Elena, no vayas buscando respuestas de él. Ve a buscar las tuyas. Esas palabras me acompañaron durante todo el trayecto. El auto avanzó lentamente por las calles de Guadalajara. Reconocía los árboles, las esquinas, los cafés donde alguna vez soñé con escribir un libro o simplemente tomar un respiro. Todo me parecía lejano, ajeno. Cuando llegamos frente a la casa, sentí un nudo en el estómago. Era la misma fachada blanca, las mismas rejas verdes, pero ya no tenía el brillo que recordaba. Parecía más pequeña, más vacía. ¿Quiere que la espere aquí?, preguntó Julián. Sí. No tardaré. Bajé del coche con paso inseguro. Cada piedra del camino me traía un recuerdo. El día en que pintamos las paredes, la risa de Ricardo mientras colgaba los cuadros, las cenas de aniversario, todo eso ahora era polvo. Saqué la llave del bolsillo y, para mi sorpresa, aún abría la puerta. Entré. El aire estaba pesado, lleno de humedad y silencio. La casa olía igual, pero ya no era mía, era de un fantasma. Caminé por la sala. Todo estaba impecable como siempre. Ricardo detestaba el desorden. Sus cuadros, sus libros, sus trofeos seguían allí. Pero no había ni una sola foto mía. Era como si nunca hubiera existido. Avancé hacia la habitación principal. Sobre la cómoda, un marco vacío. Recordé la foto que solía estar allí, nuestra boda en la catedral. La había quitado yo misma años atrás, después de una discusión. Ricardo dijo que no quería ver mi cara en cada rincón de la casa. El corazón me dolía, pero no de tristeza, sino de indignación. Abrí el cajón de su mesa de noche y encontré varios sobres, algunos con papeles bancarios, otros con nombres desconocidos. Saqué uno y lo abrí. Eran extractos de cuentas que yo no conocía. Transferencias a nombre de una mujer llamada María del Carmen Torres. No lo pensé. Busqué más y encontré un contrato de compraventa de un departamento en Zapopan. Estaba a su nombre, firmado hacía 6 meses. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevaba traicionándome? El sonido de una puerta me sacó del pensamiento. Me giré. Ricardo estaba en el umbral, con su traje gris y esa sonrisa que me helaba la sangre. Veo que sigues sin saber tocar las cosas ajenas, dijo con frialdad. ¿Qué haces aquí, Elena? Recoger lo que me pertenece. Nada aquí te pertenece. Tú te fuiste. No. Tú me echaste, respondí sin temblar. Y ahora veo que lo hiciste porque tenías una razón. Le mostré los papeles. Por un instante, su expresión se endureció. Luego sonrió. Esa sonrisa cínica que tantas veces usó para desarmarme. No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que digo, contesté. Llevas meses enviando dinero a otra mujer. Compraste un departamento. ¿También le prometiste amor eterno? Él dio un paso hacia mí. No te metas en lo que no entiendes. Durante 30 años me hiciste creer que sin ti no era nada, le dije con voz firme. Pero ahora entiendo que el que no era nada eras tú, sin alguien a quien controlar. Su mandíbula se tensó. No hables así. ¿Por qué? ¿Porque me da miedo? Repliqué. El miedo se acabó, Ricardo. Durante unos segundos solo se escuchó el tic-tac del reloj. Luego él habló, con una calma que me resultó más peligrosa que su ira. Esa mujer te está manipulando. Esa vieja ciega te llenó la cabeza de tonterías. Esa mujer me enseñó a ver lo que tú nunca quisiste que viera. Ricardo me miró con desprecio. No durarás sola. No sabes vivir sin mí. Ya lo estoy haciendo, respondí. Y es la primera vez que respiro en paz. El silencio que siguió fue pesado. Vi en sus ojos algo que no había visto en años. Miedo. No por mí, sino por su propio reflejo. Tomé mis documentos, una carpeta con fotografías antiguas, y caminé hacia la puerta. Elena, dijo él con voz baja. No puedes irte así. Ya me fui. Solo vine a recoger mis pedazos. Crucé el umbral sin mirar atrás. Cuando llegué al auto, Julián me abrió la puerta. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de rabia contenida, de liberación. Mientras el coche se alejaba, vi por el espejo cómo Ricardo se quedaba en la puerta, observando, impotente. Era la primera vez que lo veía pequeño. ¿Está bien, señora?, preguntó Julián. Sí. Más de lo que he estado en mucho tiempo. Al llegar a la hacienda,
Isabel me esperaba en la terraza. Su bastón descansaba sobre la mesa, y el viento movía suavemente su cabello blanco. ¿Cómo fue?, preguntó sin rodeos. Liberador, respondí, pero encontré cosas que no esperaba. Cuentas, una mujer, mentiras. Isabel asintió con serenidad. Los hombres como él siempre esconden algo. No soportan el vacío de su propio reflejo. No sé qué hacer con todo eso. Nada por ahora, dijo ella. No conviertas tu libertad en un campo de batalla. El tiempo sabrá cómo usar esa verdad. Nos quedamos en silencio, mirando el atardecer. Por primera vez en años, sentí que el peso de mi pasado comenzaba a deshacerse. Esa noche, al acostarme, tomé una decisión. Iba a escribir, no para publicar, sino para recordar quién era. Quería poner en palabras todo lo que había callado. Pero justo cuando empecé a escribir la primera frase, escuché un ruido afuera. Me asomé por la ventana. Un coche oscuro estaba detenido frente al portón. Las luces se apagaron. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Será él?, susurré para mí misma. El viento sopló fuerte, haciendo crujir las ramas de los árboles. Algo me decía que esa noche no traería descanso, sino advertencias. ¿Alguna vez regresaste a un lugar donde solo quedaban heridas? Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué edad tienes. Y si esta historia te conmovió, dale like y suscríbete para seguir viendo más historias familiares para reflexionar que llegan al corazón. El sonido del viento golpeando las ventanas me despertó sobresaltada. Afuera, la tormenta rugía con fuerza. Los relámpagos iluminaban por segundos los pasillos de la hacienda, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Me levanté con el corazón acelerado. Aún podía sentir en mi piel la tensión del día anterior, el eco de mi confrontación con Ricardo. Caminé hasta la ventana y abrí un poco las cortinas. La lluvia caía con furia sobre el jardín y por un instante creí ver una silueta de pie junto al portón. Entrecerré los ojos, convencida de que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero otro relámpago lo confirmó. Alguien estaba allí, quieto, observando. El miedo me paralizó. Mi primer pensamiento fue claro y brutal. Ricardo. Tomé mi bata y salí al pasillo. El silencio de la casa me pareció antinatural, como si los muros también contuvieran la respiración. Bajé las escaleras con cuidado. Cada paso resonaba entre los truenos lejanos. En el vestíbulo encontré a Julián, que ya estaba despierto, mirando por la puerta entreabierta. ¿Lo vio?, pregunté con un hilo de voz. Él asintió, serio. Sí, está ahí afuera. No se ha movido. Es él, susurré. Vaya al despacho con doña Isabel. Yo saldré a hablar con él. No. Es peligroso, dije con urgencia. Julián me miró con firmeza. No se preocupe, señora. No lo enfrentaré. Solo verificaré qué quiere. Mientras él abría un paraguas y salía bajo la lluvia, yo corrí hacia el despacho donde Isabel solía leer. La encontré sentada en su sillón, tranquila, con una manta sobre las piernas. Parecía esperarme. Ya lo sé, dijo, sin que yo hablara. Está afuera. Me quedé muda. No es la primera vez que un hombre incapaz de perder control intenta asustar, continuó. Pero no le daremos ese poder. ¿Qué hago?, pregunté temblando. Te quedas conmigo, respondió simplemente. Si el miedo toca la puerta, no hay que abrirle. Nos quedamos en silencio. Afuera, el viento azotaba las ramas de los cipreses. Podía escuchar los pasos de Julián en el jardín. Luego un trueno ensordecedor. Y después, nada. El silencio absoluto. ¿Y si le hace daño?, pregunté, incapaz de quedarme quieta. Julián sabe cómo manejar estas cosas, dijo Isabel, con una serenidad que me desconcertaba. La gente que actúa desde el miedo siempre acaba mostrando su debilidad. Pasaron minutos que parecieron horas. Por fin escuchamos el sonido de la puerta abriéndose. Julián regresó empapado, con el rostro tenso. Se fue, dijo. Pero dejó marcas en el muro del jardín. Quiso escalar. Isabel asintió lentamente. Lo hará otra vez. Los hombres así siempre regresan cuando sienten que el poder se les escapa. Yo no podía dejar de temblar. Voy a llamar a la policía, dije. No puedo seguir viviendo con esta amenaza. Hazlo, respondió Isabel. Es hora de dejar constancia de lo que pasa. Julián hizo la llamada. Una patrulla llegó una hora después, con el cielo ya clareando. 2 oficiales revisaron el perímetro
y confirmaron las huellas. Uno de ellos, un hombre de rostro amable, me tomó declaración. Si vuelve, señora, no dude en llamarnos de inmediato, dijo. Pero le recomendaría algo más. Solicite una orden de restricción. Ese comportamiento puede escalar. Asentí. Isabel escuchaba atenta. Cuando los policías se marcharon, ella dijo: la ley protege, pero el valor salva. Hoy diste el primer paso para protegerte a ti misma. El día avanzó lentamente. La tormenta se disipó, pero el miedo seguía flotando como un eco. Isabel pidió a Julián reforzar los cerrojos y revisar las cámaras del portón. Por la tarde, me invitó a caminar por el jardín. El aire olía a tierra húmeda, y el cielo aún estaba gris. Las tormentas limpian el aire, dijo ella, pero también dejan charcos donde puede verse el reflejo del miedo. Lo importante es no quedarse mirándolo demasiado tiempo. Caminamos despacio entre los rosales. Sentía un peso enorme, pero también una fuerza nueva. No pensé que él pudiera llegar tan lejos, dije. Cuando un hombre se da cuenta de que ya no tiene control sobre ti, se desespera, respondió Isabel. Pero no te confundas. Esa desesperación no es amor, es propiedad herida. Sus palabras me estremecieron. ¿Y si intenta volver? Entonces, esta vez no serás la misma. Guardamos silencio. Los pájaros empezaban a salir de sus refugios. Por un momento, todo pareció volver a la normalidad, pero esa calma tenía un filo invisible. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, oí un golpecito suave en la puerta. Era Isabel. Llevaba una lámpara en la mano. No podía dormir, dijo. ¿Puedo entrar? Por supuesto. Se sentó en la silla junto a mi cama. Quería contarte algo que nunca te dije, empezó. Cuando mi esposo Arturo me empujó aquella noche, no lo hizo por accidente. Lo hizo porque ya sabía que iba a dejarlo. El miedo a perder el control lo llevó a destruir lo que amaba. La miré en silencio. Los hombres como Ricardo y Arturo comparten la misma enfermedad, continuó. Confunden el amor con posesión. Y cuando una mujer se libera, ellos sienten que mueren. Tomó mi mano y la apretó. Pero nosotras sabemos que en realidad somos las que renacemos. Sus palabras me conmovieron profundamente. Nos quedamos así largo rato, en silencio. Luego me dio las buenas noches y se retiró. Intenté dormir, pero mi mente no encontraba reposo. Cerré los ojos y volví a ver esa silueta bajo la lluvia. No sabía si era advertencia o despedida. A la mañana siguiente, Julián me despertó con noticias. Doña Elena, llegó una carta para usted. No tiene remitente. La carta estaba escrita con la letra inconfundible de Ricardo. Si crees que esto terminó, estás equivocada. Nadie te va a querer como yo. Nadie. Sentí un escalofrío. Isabel, al escucharme leer en voz alta, no se inmutó. Las palabras solo tienen poder si tú se lo das, dijo. Pero será mejor que hablemos con el abogado. Llamamos al licenciado Villalobos, quien nos recomendó oficializar la denuncia y adjuntar la carta como prueba del acoso. Me acompañó a firmar los documentos en el despacho. Mientras escribía mi nombre, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por defenderme, tristeza porque ese papel era el certificado final de un amor muerto. Cuando regresamos, Isabel me esperó en el jardín. El viento soplaba más suave. Hoy cerraste una puerta, Elena me dijo. Pero prepárate, porque él intentará abrirla de nuevo. No lo permitiré, respondí, aunque dentro de mí sabía que la historia aún no había terminado. Esa noche volvió a llover. No una tormenta violenta, sino una lluvia constante, persistente, como un recordatorio. Antes de irme a dormir, me asomé por la ventana. En la distancia, junto a la reja, vi una sombra fugaz moverse entre los árboles. Parpadeé y desapareció. No supe si era Ricardo o mi propio miedo, pero entendí una cosa: todavía no había llegado el final. ¿Alguna vez el miedo te visitó en medio de la noche y decidiste enfrentarlo? Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué edad tienes. Y si esta historia te hizo sentir algo, dale like y suscríbete para seguir viendo más historias familiares para reflexionar que te harán pensar y sanar. Tienes el don de las palabras, me dijo. Úsalo para sanar. Pasé esa noche escribiendo. No sobre Ricardo, sino sobre mí. Escribí sobre el día en que olvidé reír, sobre la lluvia que me devolvió la vida, sobre la mujer ciega que me enseñó a ver. Al terminar,
sentí que una parte de mí respiraba por primera vez en años. A la mañana siguiente, llevé mis páginas al desayuno. Isabel las tocó con sus manos cuidadosas. Léelas, dijo. Leí en voz alta. Al principio mi voz temblaba, pero después se volvió firme. Cuando terminé, ella sonrió. Eso que acabas de hacer no es solo escribir, es reconstruirte. Durante semanas trabajamos juntas en la idea. Queríamos crear un círculo de mujeres que compartieran sus historias, un refugio donde las heridas se volvieran palabras. Le pondremos un nombre, dijo Isabel. Voces despiertas. El nombre nació de ella, pero la emoción fue mía. Colocamos un pequeño anuncio en la parroquia del barrio y en un café local. Invitábamos a mujeres que quisieran hablar, leer o simplemente escuchar. La primera reunión fue un domingo por la tarde. No esperaba que nadie llegara, pero cuando abrí la puerta, 3 mujeres esperaban bajo el sol. Una de ellas era joven, con cabello castaño y ojos tristes. Se llamaba Sofía Morales. Vi el cartel, dijo con timidez. No sé si tengo algo que decir, pero quería escuchar. La invité a pasar. Nos sentamos en círculo en la biblioteca. Isabel, aunque no participaba directamente, se quedó cerca, escuchando cada palabra. Comencé leyendo un poema de Maya Angelou, traducido al español. Aún así, me levanto. Cuando terminé, un silencio denso llenó la sala. Entonces Sofía habló. Yo también quiero levantarme, pero no sé cómo, dijo, conteniendo las lágrimas. Mi esposo me controla todo. El dinero, mis amistades, hasta la ropa que uso. Me da miedo irme, pero más miedo me da quedarme. Su voz temblaba, pero sus palabras eran un espejo de mi pasado. Me vi en ella. El miedo no desaparece, Sofía, le dije, pero se vuelve más pequeño cuando lo compartes. Durante horas, las 3 mujeres contaron sus historias. Algunas lloraron, otras solo escucharon. Isabel pidió té y pan dulce, y el ambiente se volvió más cálido, como un abrazo silencioso. Cuando se fueron, me quedé sola con Isabel. ¿Viste lo que lograste?, preguntó. Has despertado algo más grande que tú. No lo hice sola, le respondí. Usted me enseñó cómo empezar. Las reuniones continuaron cada semana. Voces despiertas comenzó a crecer. Llegaron más mujeres, de distintos barrios, con distintas edades y heridas similares. Algunas traían moretones en la piel, otras cicatrices en el alma. Yo las escuchaba, y en cada historia encontraba un reflejo de mi propia vida, pero también un recordatorio de que la fuerza femenina, cuando se une, puede mover montañas. Con el tiempo, incluimos lecturas, ejercicios de escritura y pequeñas charlas sobre independencia y autoestima. Isabel siempre estaba presente, aunque nunca hablaba mucho. Su presencia bastaba. Una tarde, Sofía llegó más pálida de lo habitual. Me descubrió, dijo en voz baja. Encontró los mensajes que le mandé a mi hermana pidiéndole ayuda. Me gritó. Me jaló del brazo. ¿Estás bien?, pregunté alarmada. Sí. Logré salir antes de que pasara algo peor. Pero tengo miedo de volver. La abracé. En ese momento, entendí que Voces Despiertas debía ser más que un grupo. Debía ser un refugio. Hablé con Isabel y decidimos ampliar el proyecto. En una parte de la hacienda, habilitamos un cuarto pequeño, con camas limpias y ropa de repuesto. Ninguna mujer dormirá en la calle, dijo Isabel. No mientras yo esté viva. El día que Sofía durmió allí por primera vez, lloró en silencio. Yo también, porque su miedo era el mío de hace meses, y verla segura bajo ese techo era como abrazar a mi yo del pasado. Esa noche, Isabel me llamó al estudio. Elena, dijo con voz pausada. Lo que estás haciendo es importante. Pero quiero que recuerdes algo. No puedes salvar a todas. Lo sé, respondí. Pero si puedo ayudar a una sola, habrá valido la pena. Ella sonrió, con ese gesto tierno y sabio. Eso mismo pensé yo hace muchos años, y aún sigo aprendiendo. Pasaron los días. Voces Despiertas se convirtió en un movimiento pequeño pero constante. Recibíamos cartas de mujeres agradecidas, llamadas, incluso donaciones anónimas. La casa de Isabel volvió a llenarse de vida. Pero mientras nosotras sanábamos, sentía que algo oscuro nos observaba desde lejos. Una tarde, mientras organizábamos los libros, Julián entró con el ceño fruncido. Doña Elena, dijo, encontré algo extraño en la reja del jardín. Salí con él.
En uno de los barrotes colgaba un pañuelo. Lo reconocí de inmediato. Era el que Ricardo solía llevar en el bolsillo de su saco. El corazón me dio un vuelco. ¿Estás seguro que no fue el viento?, pregunté, aunque sabía la respuesta. No, señora. Estaba amarrado con cuidado. Esa noche apenas pude dormir. Sentía que el pasado, aunque lo había denunciado, aún respiraba cerca. Sin embargo, algo había cambiado. Esta vez no me sentía sola. Isabel, Sofía, las mujeres del grupo. Éramos una red, una voz colectiva que ya no podía silenciarse. Al amanecer, decidí guardar el pañuelo en una caja. No por miedo, sino como símbolo. No era una amenaza, era un recordatorio. Ya no era la misma. Cuando se lo mostré a Isabel, ella lo tocó con los dedos y dijo: «A veces el enemigo vuelve, no para destruirte, sino para comprobar que sigues en pie». Asentí. Por primera vez, no sentí miedo, sino una certeza tranquila. No sabía que esa calma sería el preludio de algo mucho más grande, algo que pondría a prueba todo lo que habíamos construido. Porque, a veces, incluso cuando una mujer aprende a levantarse, la vida le pide que enseñe a otras cómo hacerlo. ¿Tú también crees que compartir tu historia puede sanar a otros? Cuéntame desde dónde nos ves y qué edad tienes. Y si esta historia te inspiró, dale like y suscríbete para seguir viendo más historias familiares para reflexionar que nacen del corazón. El amanecer llegó silencioso, cubriendo la hacienda con una luz dorada y suave. Todo parecía en calma, pero mi mente seguía inquieta. No había olvidado el pañuelo de Ricardo encontrado en la reja. Isabel tenía razón. Algunos hombres no regresan por amor, sino por orgullo herido. Aún así, esa mañana no sentí miedo. Me serví una taza de café y salí al jardín. Las flores, todavía húmedas por el rocío, brillaban como si nada malo pudiera ocurrir. Por primera vez entendí que la vida, incluso con sus heridas, seguía ofreciendo belleza. Isabel apareció en la terraza, acompañada de Julián. Caminaba despacio, apoyada en su bastón, pero con la elegancia de siempre. «Hoy es un buen día», dijo sonriendo. «El aire huele a renovación». «Eso espero», respondí. Nos sentamos bajo la sombra de un árbol. Ella me habló con esa calma que siempre tenía antes de decir algo importante. «Elena, todo lo que has vivido no fue en vano. Has roto un ciclo que muchas mujeres de nuestra historia cargaron sobre sus hombros. Mi abuela, mi madre, yo y ahora tú». Sus palabras me hicieron pensar en aquel espejo antiguo que me regaló tiempo atrás. Subí a mi habitación y lo tomé entre las manos. La plata envejecida reflejaba mi rostro, pero ya no el de una mujer temerosa. Ahora veía fuerza, serenidad y algo más profundo: dignidad. «¿Sabes?», le dije cuando volví con el espejo. «Siempre creí que este objeto era solo un recuerdo, pero ahora entiendo que es un símbolo». «Lo es», confirmó Isabel. «Ese espejo ha pasado por generaciones de mujeres que decidieron mirarse de verdad, no con los ojos de los hombres que las definieron, sino con los propios». La luz del mediodía se filtraba entre las ramas. En ese momento, Sofía apareció corriendo desde el portón. Su rostro estaba iluminado por una mezcla de lágrimas y sonrisa. «Lo logré», dijo casi sin aliento. Me separé de él. Corrí hacia ella y la abracé con fuerza. Podía sentir cómo su cuerpo, aún tembloroso, liberaba una historia que se repetía en muchas. Isabel escuchó todo en silencio y luego pronunció una frase que nunca olvidaré. «Cada vez que una mujer se libera, todas respiramos un poco más». Aquella tarde celebramos en el jardín. No era una fiesta con música ni vino. Era una celebración silenciosa, de esas que sanan. Sofía prometió ayudar en el grupo Voces Despiertas para acompañar a otras mujeres. Y mientras la escuchaba hablar, supe que el propósito que Isabel había sembrado en mí había florecido. Más tarde, cuando el sol comenzó a esconderse, me quedé sola con Isabel. «Quiero decirle algo», le dije. «Usted cambió mi vida». Ella negó suavemente con la cabeza. «No, Elena, tú la cambiaste. Yo solo te recordé que aún sabías cómo hacerlo». Nos quedamos un rato en silencio, escuchando el canto de los grillos. Luego me tomó la mano. «Hay algo más que debo darte», dijo. Se levantó lentamente y entró a la casa. Al poco rato volvió con una caja envuelta en seda. La colocó frente a mí. «Era de mi abuela», Leonor explicó,
Y ahora es tuya. Abrí la caja con cuidado. Dentro había un cuaderno de tapas de cuero gastado. En la primera página, escrito con tinta desvanecida, se leía: «Para las que vendrán después». «Es su diario», dijo Isabel. «Aquí está la voz de una mujer que no pudo gritar, pero sí escribir. Llévalo contigo. Las palabras también son armas». No pude evitar llorar. No de tristeza, sino de gratitud. Esa noche, me senté a leer las primeras páginas. Leonor hablaba del miedo, del silencio, de las cadenas invisibles que las mujeres aprendieron a aceptar, pero también escribía sobre esperanza, sobre la fe en un futuro donde ninguna mujer tuviera que pedir permiso para ser libre. Cerré el diario con cuidado. Sentía que cada palabra me hablaba directamente. Días después, Voces Despiertas creció más de lo que imaginé. Mujeres de distintas ciudades comenzaron a escribirnos, a pedir ayuda, a ofrecerla. Isabel decía que los ecos de una voz libre nunca mueren, solo cambian de cuerpo. Una mañana, al salir de la biblioteca, encontré una carta sin remitente en la puerta. La abrí con precaución. Era de Ricardo. «Te vi en las noticias. Hablaste en una conferencia sobre mujeres. No te reconozco. O tal vez sí. Tal vez por fin eres la mujer que siempre temí que fueras». Guardé la carta sin rabia. Sentí compasión, porque entendí que el poder de una mujer libre es el miedo más grande de los hombres que nunca aprendieron a amar sin poseer. Esa misma tarde, Isabel me llamó a su habitación. Su salud se había debilitado, pero su espíritu seguía fuerte. Elena me dijo con voz serena: «No sé cuánto tiempo me quede, pero me voy tranquila. Sé que la casa quedará en buenas manos». «No diga eso», le supliqué. «No puedo imaginar este lugar sin usted». Ella sonrió. «La casa no soy yo, Elena. La casa eres tú, y todas las voces que llenan sus paredes». Lloré en silencio. Ella apretó mi mano una última vez. «Recuerda, cada historia que cuentes será un espejo para otra mujer. Haz que se vea hermosa en él». Un mes después, Isabel partió en paz. En su funeral, el jardín se llenó de mujeres de todas las edades. Algunas habían sido ayudadas por ella, otras por mí. Todas llevaron una rosa blanca. Julián, con lágrimas contenidas, me entregó el bastón de Isabel. Dijo que quería que usted lo guardara. Esa noche coloqué el bastón junto al espejo y al diario. Me arrodillé frente a ellos y susurré: «Gracias por mostrarme que la verdadera libertad no se encuentra al huir, sino al decidir quedarse de pie». Pasaron los meses. Voces Despiertas se transformó en una fundación. Sofía dirigía talleres y yo escribía artículos y libros sobre mujeres que aprendieron a mirar la vida con ojos nuevos. Cada historia era un tributo a Isabel, a Leonor, a todas las que alguna vez creyeron que estaban rotas. Una tarde, mientras organizaba los archivos, encontré el viejo espejo. Lo tomé entre mis manos y lo levanté hacia la luz. Por un instante, juraría que vi reflejados no solo mi rostro, sino el de todas las mujeres que habían caminado este camino conmigo. Y entonces lo comprendí. Las historias no terminan cuando cierras un libro, terminan cuando dejas de contarlas. Por eso, si tú que estás escuchando esta historia, has sentido alguna vez que la vida te apagó, recuerda esto: nunca es tarde para volver a mirarte con amor. Si esta historia te conmovió, si alguna parte de ti despertó al escucharla, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y compartirla con alguien que necesite recordar su fuerza. Porque tal vez hoy tú escuchas esta historia, pero mañana puede ser tu voz la que despierte a otra.